Y hemos estado avanzando en el Evangelio de Marcos, y algo muy importante que creo que todos nosotros tenemos que responder a una pregunta, y esa pregunta marcará el destino de nuestra existencia. Lo que creemos acerca de lo que pasará después de la muerte. ¿Qué pasará después de la muerte? Porque la respuesta a esa pregunta va a determinar la manera en que vives hoy. Si alguien piensa que todo termina con la muerte, entonces su única esperanza va a ser disfrutar los placeres de esta vida hasta morir. Va a vivir sin reglas morales, o quizás va a tener una que otra, pero su único propósito en su existencia es disfrutar los placeres de esta tierra. Todo lo que el dinero puede comprar o todo lo que su cuerpo pueda soportar. Pero para los que creen en la resurrección, para los que confían en Cristo, para los que creen que esta vida hay algo más después, pero confían en Cristo, su esperanza será diferente. Porque no confiarán solamente en esta vida, sino que esta vida será una preparación para la eternidad. Va a ser una esperanza diferente. Entonces, lo que entendamos lo que sucede después de la muerte, si hay vida eterna, determinará lo que nosotros creemos y la manera en que vivimos hoy. Y este es el argumento en esta mañana para ustedes. La resurrección nos dará una vida diferente, pero para experimentarla necesitas vivir en una esperanza diferente. Voy a repetirlo. La resurrección nos dará una vida diferente. Para experimentarla necesitas vivir con una esperanza diferente. Y para explicar este argumento por medio del texto de la palabra de Dios, voy a dividirlo en dos partes. La primera parte, de los versículos 18 al 25, vamos a entender que Dios nos dará una vida diferente. Y, como lo he dicho hace un momento, los versículos 26 al 27, hay una invitación a tener una esperanza diferente. Es sencillo. Una vida diferente, una esperanza diferente. Entonces vamos al primer punto. La resurrección nos dará una vida diferente. Y tenemos allí en el versículo 18 a los saduceos, los que dicen que no hay resurrección. Los saduceos eran una clase especial de sacerdotes. Ellos eran los materialistas de la época. El materialismo es una filosofía, un estilo, una manera de pensar, el materialismo, y se concentra en las cosas físicas, niega la existencia de las cosas eternas. El materialismo está reinando no solamente en las universidades, en los colegios, no solamente en la manera de pensar, sino en las redes, en todo lo que se difunde. El materialismo, que es lo que lleva a las personas al consumismo. Y los saduceos eran aquellos que negaban la existencia de las cosas eternas. Todo lo que ellos no pudieran tocar, palpar, era inexistente. Pero los saduceos eran ricos, pero también eran liberales y escépticos. Ellos solamente creían en la Torá. Es un término para describir los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos solo creían en eso. Es decir, ellos escogían
deliberadamente de todo el Antiguo Testamento. No creían en los profetas, no creían en los salmos, no creían en ninguna otra literatura. Escogían qué creer de la palabra de Dios. Y por lo tanto, no creían en la resurrección. Aquí Marcos nos lo aclara. Ellos eran escépticos. Tampoco creían en la inmortalidad del alma. Tampoco creían en los ángeles y mucho menos en los demonios. Y por lo tanto, ellos no creían que existía un juicio final. Y por eso, basados en su incredulidad, se acercan a Jesús. Recordemos que el Señor Jesucristo está dentro de la semana de pasión. Él el día lunes ha limpiado el templo. Y luego Él ha enfrentado a los fariseos, a los herodianos, como veíamos la semana anterior, que le preguntaban acerca del tributo. Él ha enfrentado a todos sus opositores y ahora vienen los saduceos, pero los saduceos vienen con intenciones no de controvertir la verdad, sino de burlarse de Jesús. Ellos quieren hacer una pregunta para hacer quedar en ridículo a Jesús, pero se están enfrentando a Dios mismo. Ellos no saben lo que les espera. Y entonces inventan una historia exagerada y entonces citan algo que está, un texto en Deuteronomio 25, capítulo 5, y le preguntan al Señor, muy curiosos, pero en realidad su pregunta tiene un deseo de ridiculizar. Inventan entonces, dice: Maestro, Moisés nos dejó escrito, si el hermano de alguien muere y deja mujer y no deja hijo, que su hermano tome la mujer y levante descendencia a su hermano. Esa era eso es lo que encontramos en Deuteronomio 25, 5, conocido teológicamente como la ley o el propósito del levirato. El levirato era una ley que quería proteger las posesiones de la familia cuando había muerto el cabeza de familia, o sea, el padre. Para proteger los bienes de la familia, Dios había establecido que si no tenían descendencia y moría el padre, entonces su hermano levantará descendencia. Pero más adelante en Deuteronomio nos dice la palabra de Dios que aquel hermano podía negarse también a no seguir allí. Pero estos hombres saduceos quieren ridiculizar la resurrección y se inventan una historia así como bien exagerada. Dicen que esta mujer tuvo 7 maridos y en ninguno tuvo descendencia, exagerando. 7 maridos, y que al final el uno moría y se casaba con el otro moría y seguía. Una historia un poco increíble, no creíble, absurda. Pero todo eso con el propósito de desvirtuar la resurrección. Y le hacen la pregunta al Señor: en la resurrección, de una manera sarcástica, ¿no? En la resurrección que tú estás enseñando, ¿de cuál de ellos será mujer? Me imagino todos mirándose burlones, como si fuera un chiste. Todos se miraban, todos sarcásticos. Esperemos la respuesta que nos va a dar Él. Pero el Señor en el versículo 24 les dice: Jesús les dijo: no es esta la razón por la que ustedes están equivocados. Ustedes están equivocados porque no entienden las Escrituras ni el poder de Dios. Estos hombres que pensaban burlarse del Hijo de Dios están equivocados y Él les aclara su error. Tienen 2 razones por las cuales están equivocados. En primer lugar, desconocen las Escrituras. Ahora, no era porque ellos no leían las Escrituras. Ellos leían las Escrituras,
pero desconocían su verdadero sentido, el verdadero sentido de la Escritura. En otras palabras, ellos interpretaban la Escritura de acuerdo con su propio criterio. Ellos no creían, entonces querían que la palabra de Dios dijera lo que ellos querían entender. Entendamos lo que está pasando allí. Conocen las Escrituras, el Señor les dice: ustedes desconocen las Escrituras porque las están interpretando de acuerdo con su criterio humano, de acuerdo con su propio criterio natural, de acuerdo con sus marcos de referencia. Ahora, ¿qué es un marco de referencia? Tiene que ver con nuestra opinión acerca de determinados temas. Por ejemplo, si alguien ha sido maltratado por su padre en su niñez, ¿cómo va a ver la palabra de Dios cuando dice honrar a su padre? Va a tener un marco de referencia. ¿Por qué? Porque su vida no ha sido justa hacia él. Los saduceos tenían este problema. Conocían las Escrituras, pero el Señor les dice: ustedes ignoran, ustedes están equivocados, porque sus marcos de referencia y su actitud frente a la palabra de Dios les impide ver las cosas eternas de Dios. Pero hay otro aspecto, un segundo aspecto, dice el Señor. No solamente porque están equivocados, porque no entienden las Escrituras, sino porque no creen en el poder de Dios. Si ellos aceptaban el Pentateuco, la Torá, debían aceptar Génesis y Éxodo. Y el despliegue del poder de Dios se da en Génesis capítulo 1. O sea, el poder de Dios para crear todo lo que nosotros vemos por el poder de su palabra. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. El poder de nuestro Dios supera todas las expectativas. Y Génesis lo relata. Él puede crear. Ellos no creían en la resurrección, pero ellos dudaban era del poder de Dios para resucitar. Y por eso ellos rechazan la palabra de Dios y rechazan el poder de Dios. Ellos sabían que habían creído en un Dios omnipotente, no solamente para crear de la nada todo lo que conocemos, lo visible y lo invisible, sino también que Él tiene el poder para liberar. Él está en Éxodo, la manera como el Señor enfrenta a Faraón por medio de Moisés y Aarón. Él libera a su pueblo con poder de la gloria de Dios, con las plagas. Ellos eran testigos del poder de Dios, como Él enfrenta ese mar rojo, Moisés, y le dice: levanta tu vara, y ellos pasan en lo seco. Porque el poder de Dios es el Dios nuestro. Ellos dudaban del poder de Dios. Ellos quizás no creían en nada de lo que ellos no pudieran ver con sus ojos. Y eso es lo que sucede también en este tiempo. Hay algo que se denomina el ateísmo funcional. ¿Qué es el ateísmo funcional? Todo el mundo dice que cree en Dios, pero cuando llegan las situaciones difíciles, Dios sale de la ecuación. Y empiezan a buscar lo tangible para obtener seguridad en algo que no es Dios. El ateísmo funcional significa que digo por mis labios que creo en Dios, pero en mis acciones vivo como si no hubiera Dios. No me importa lo que piense Dios en el secreto.
Entonces es un ateísmo, porque se confiesa que hay un Dios, pero no se vive para la gloria de Dios, porque se vive de tal manera como si Dios no existiera. Ese es el ateísmo funcional. Y eso era lo que estaba pasando con los saduceos. Pero el Señor continúa y les dice y les aclara, porque el Señor les dice en el versículo 25, pero cuando ellos resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dados en matrimonio, sino que serán como los ángeles de los cielos. Ellos necesitaban comprender que la vida resucitada no es como ellos la pensaban. El autor, teólogo R.C. Sproul, precisamente sobre este versículo, cuando el Señor dice no se casarán, dice: la resurrección final marca la transformación completa del universo físico. Por lo tanto, ya no será necesario ni apropiado el mandato sobre el matrimonio y la reproducción que se aplica a las relaciones humanas en el presente orden. ¿Por qué existe el matrimonio? Porque Dios les dijo a Adán y Eva: fructificad. Pero, como en la resurrección ya no habrá más muerte, entonces ya no hay necesidad de reproducción. Seremos como los ángeles, dice el Señor, inmortales. No habrá necesidad de propagar la imagen de Dios. No habrá necesidad de matrimonio. Es como si el Señor revaluara, amplificara las cosas eternas y nos diera una ventana para ver, imaginarnos cómo será esa vida. Es una vida diferente a la que hoy vivimos. Hace poco veía un chef que estaba cocinando. Creo que todos, ahora es muy usual, hay tutoriales para cocinar, y al final el chef trata de describir en ese video a qué sabía la comida, y se veía así como el aroma, se veía tan delicioso que con sus palabras uno imaginaba cómo sabía eso, como que uno pasaba saliva. Entonces, de la misma manera, el Señor Jesucristo está ilustrando la vida eterna para que nosotros nos saboreemos hoy. Imaginemos cómo será la vida eterna. Y para que degustemos esa realidad que es un intangible para nosotros, pero que es real. No será la vida eterna como nosotros la imaginamos. Ya no nos casaremos. Entonces, quienes han tenido un buen matrimonio dirán: qué lástima. Pero quienes las han pasado mal en el matrimonio dirán: gloria al Señor. Pero lo cierto es que el matrimonio es una preparación para la vida eterna. El matrimonio es difícil. No se vayan a desentusiasmar los solteros, no. Pero el matrimonio exige que nosotros seamos formados y pulidos, morir a nosotros. Es un camino, es una transición que nos va a refinar hacia las cosas eternas. El matrimonio nos va a pulir, nos va a limpiar, nos va a ayudar a morir a las cosas de esta tierra, para poder ver las cosas eternas. Pero también traerá gozo y nos dará solo un pedacito para degustar las cosas eternas de la comunión. Pero lo que sí es cierto es que la resurrección nos dará una vida diferente. No
No intentemos tener nostalgia de llevarnos lo que tenemos aquí, que es pasajero, a la vida eterna. Hay que soltar todo eso. No crean que va a haber cajeros automáticos en la vida eterna. No. No va a haber nada de lo que quizás nosotros imaginamos que es bueno para nosotros. Pero cuando disfrutemos de las cosas que son placenteras en esta tierra, una buena comida, un buen aroma, una buena compañía, un buen paisaje, cuando disfrutemos de todo eso, demos gracias al Señor, porque en la eternidad eso será potencializado. ¿A qué? A lo máximo. Es como si fuera una pequeña prueba de las cosas eternas. Y por eso, si hemos creído que resucitaremos, que tenemos cuerpos inmortales para siempre, para tener una comunión eterna con nuestro Creador, que hizo los cielos y la tierra, y que hizo esos amaneceres, esos atardeceres, que hizo los peces del mar, y que todo va a ser para su gloria. ¿Cómo será la gloria con Él? Vale la pena entonces vivir para Él. Vale la pena desgastar nuestra vida para disfrutar de esas glorias eternas. Y eso me lleva al segundo punto. No solamente la vida, la resurrección nos dará una vida diferente, sino que también somos invitados a tener una esperanza diferente. El Señor continúa en el versículo 26, dice: en cuanto a que los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje sobre la zarza ardiendo, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están equivocados. Como el Señor sabía que ellos creían únicamente en el Pentateuco, entonces les cita Éxodo capítulo 3. Y les recuerda que cuando Moisés tiene el primer encuentro con Dios, con Yahweh, en la zarza, en Éxodo capítulo 3, el Señor se presenta como el yo soy. Y eso tiene una implicación poderosa. Porque el Señor no está diciendo: yo fui el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob. No. Él está diciendo: yo soy, en un presente continuo. En otras palabras, Él todavía, a pesar de que ellos murieron y sus cuerpos están en la cueva de Macpela, allí, Él sigue siendo el Dios de ellos. Pero lo más asombroso de lo que dice el Señor Jesucristo es que si ellos no pudieran resucitar, entonces las promesas que Él les dio no podrían llegar a llevarse a cabo. Por lo tanto, la resurrección es necesaria para que el Dios de ellos les conceda lo que les prometió. Eso es lo que está pasando allí. El yo soy es el Dios del pacto. Y Él va a cumplir su promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, porque Él es Dios de vivos y no de muertos. ¿Cuáles son las promesas? Las vemos allí en Hebreos capítulo 11, versículo 8, dice: por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció, saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió saliendo para un lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra de la promesa, como en tierra extraña, viviendo en tiendas como Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Es una promesa. Todos murieron, dice el
Hebreos 11:13, todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptando con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque lo que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Y si en verdad hubieran estado pensando en aquella patria de donde salieron, habrían tenido oportunidad de volver. Pero en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial, por la cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, porque Él les prometió una ciudad y Él se las dará. Y la única manera de ver esa ciudad es en la resurrección. Ellos estaban muy equivocados. Hermanos, si hemos creído en Cristo, si hemos creído en la resurrección de los muertos, esa esperanza debería cambiar el contenido de nuestras oraciones, por ejemplo. Que nuestras oraciones no solamente estén dirigidas a que Dios cambie las circunstancias, sino que nos cambie a nosotros con esas circunstancias. Que nuestras peticiones no sean simplemente buscando que Dios nos provea, sino que nos dé la sabiduría para administrar lo que Él nos está proveyendo actualmente. Que no le pidamos al Señor, dame más tiempo, sino ayúdame a administrar sabiamente las 24 horas que todo mortal tiene en este mundo, para que sea para tu gloria, Señor. Transformar nuestra esperanza en las cosas eternas. Tener una esperanza diferente debería cambiar nuestras prioridades. Si tenemos algo bueno en este mundo, pero tenemos algo excelente para la gloria de Dios, vamos a escoger lo excelente. Vamos a preferir las cosas eternas. Vamos a preferir agradar a nuestro Dios por encima de cualquier cosa. Si nuestra esperanza es diferente, nuestras aspiraciones futuras deben ser diferentes. No simplemente amasar fortuna, amasar el éxito, amasar la comodidad, amar esta tierra material, sino amar a Cristo y poder gozarnos en seguir siendo formados en el carácter de Cristo. No creer que Jesucristo resucita, que resucitó y que nosotros resucitaremos, es la burla nuestra. Se pueden burlar de nosotros si nosotros no creemos en esa realidad de la resurrección. Lo que creas acerca de la resurrección va a cambiar la manera en que vives hoy. Primera de Corintios 15, 16 al 19 dice el apóstol Pablo: pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es falsa, todavía estás en vuestros pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo han perecido. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Pero si has creído en Cristo, tu destino eterno está asegurado. No vivas para esta vida solamente. Acumula tesoros en el cielo y vive como ciudadano del reino. La única manera es creyendo en aquel que venció la muerte, Jesucristo. Él vino a pagar el precio que nosotros
debíamos al Creador. Él vino a ser afligido, como cantábamos, fue perforado sus manos y sus pies, y las huellas de la cruz están en la gloria de Dios, como un testimonio permanente de que Él pagó el precio por nosotros, de nuestra libertad. Él se levantó de la muerte para que pudieras tener una vida diferente, no solo en la eternidad, sino desde ahora. Él resucitó de entre los muertos para que tengamos una esperanza diferente, que comienza hoy, si te arrepientes de tus pecados y confías en Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te pido que por tu Santo Espíritu ayúdanos a creerla, no solamente a recibirla, sino a disfrutarla, a vivirla y a poder descansar en ti. Aún en los problemas, ayúdanos a recordar que estos problemas nos están refinando para estar realmente dispuestos y preparados para la vida eterna. Y aún lo que gozamos y lo que disfrutamos sea un recordatorio de las riquezas de tu gloria que ya son nuestras en Cristo Jesús. Es en su nombre que oramos. Amén.